Jesucristo anunció a sus discípulos persecuciones y muerte. Incluso llegó a denominarlos como bienaventurados a aquellos que precisamente sufran por su causa. En este sentido, la historia de la salvación, la historia de la Iglesia, ha podido manifestar en todo tiempo algún día de persecución. Podríamos incluso afirmar que no hay día sin persecuciones en la historia de la Iglesia. Es un tema, por tanto, de actualidad, porque cuando Jesucristo advirtió de este futuro, lo hizo a sabiendas de que este fenómeno nos acompañaría hasta el fin de los tiempos. No podemos reducir las persecuciones a aquellas históricas que llevaron a Hollywood a idear películas que todos conocemos como Quo Vadis o La túnica sagrada. Ciertamente, las persecuciones de los primeros tiempos son un preámbulo de persecuciones de todo tiempo. Pensemos que aquellas disculpas que se daban al pueblo para manipularlo en orden a que todos dieran la aquiescencia al martirio de los cristianos, son las mismas que siglos después, milenios, continúan presentándose como el fundamento de las nuevas persecuciones. El término mártir significa testigo y martirio, testimonio. En este sentido, todos los bautizados estamos llamados a ser mártires, a ser testigos, pero en el sentido estricto de la expresión que nosotros hoy manejamos, también todos los cristianos en potencia deberíamos de estar dispuestos a morir por la causa de Cristo. Él murió por nuestra salvación y nosotros correspondemos donando nuestra vida. No hemos de olvidar que a lo largo de la historia los mártires han sido el número mayor dentro de la comunión de los santos. Entre los 50 primeros papas encontramos 49 mártires. Posteriormente habría alguno más. No hemos tampoco de dejar atrás el sentido de genocidio que suele acompañar a todo proceso de persecución. Roma tuvo momentos de paz hasta el siglo IV, en que ya, año 314, la Iglesia pudo, con el emperador Constantino, tener la libertad suficiente como para poder predicar el Evangelio a todos los pueblos. En aquel entonces, muchos de ellos, la mayoría, en lo conocido, pertenecientes al Imperio Romano. Aquellas persecuciones que nosotros, como decía antes, las vemos muchas veces reflejadas en las películas de Hollywood, nos hablan de cristianos quemados para alumbrar las vías públicas,
o de cristianos sirviendo de alimento a las fieras, leones, tigres, cristianos aseteados, cristianos pasados por la espada, pero como decía antes, eso podría crear en nosotros, generar la mentalidad de que terminó en aquellos momentos. Y el martirio, aunque no fuera en contexto de persecución, siguió a lo largo de la historia de la Iglesia. Los misioneros, ¿cuántos fueron mártires? ¿Cuántos ofrendaron su vida para que el Evangelio, el reino de los cielos, se pudiera extender a todas las naciones o a todos los territorios que se estaban descubriendo? Ahí tenemos a un canario de La Palma, José de Arce y Rojas, jesuita, uno de los ideadores de las reducciones en el Paraguay, que tanto bien hicieron a los indígenas. En una de sus incursiones, queriendo predicar, es martirizado. Muere por la fe. Muere sin renegar, sino predicando precisamente el nombre de Jesucristo. Algunas veces son rebeliones particulares, muy circunscritas. Otro canario, Fray Luis de Aguirre, agustino, asesinado en el siglo XVI en tierras andaluzas, esta vez por los musulmanes que todavía quedaban en España. Todo ello nos lleva a considerar esta realidad que Jesucristo había anunciado. Pero en la charla que hoy Mi Tierra Televisión me ha pedido que dé, nos fijamos más en aquellos martirios que están en un contexto de persecución religiosa y que sea actual esa persecución de nuestros días. Y así nosotros podemos encontrar cómo los cristianos de Corea, de Nigeria, de Sudán, hasta hace poco, de Egipto, realmente están siendo perseguidos atrozmente, torturados, asesinados, y muchos de ellos tienen que acudir como último remedio para salvarse al exilio y a la huida, por tanto, de la tierra que les vio nacer. Todo ello puede tener distintos orígenes, pero al final es el odio a la fe. ¿Qué es lo que caracteriza el martirio de un cristiano? Que lo asesinen por odio a la fe y que ese cristiano muera amando esa fe y amando a los asesinos, perdonando a los asesinos. Eso es ser mártir, ser testigo de Cristo, imitar a Cristo hasta las últimas consecuencias. A diferencia de otros procesos de persecución de la historia, los nuestros en estos días no tienen eco en los medios de comunicación, por eso son desconocidos, aun siendo actuales, pero desconocidos por los cristianos correligionarios de aquellos que están muriendo en distintas partes del mundo. Todos hemos oído hablar en este siglo del genocidio armenio, como los turcos musulmanes dan cuenta de la vida de 1 millón de cristianos. Eso es un holocausto, como ahora se da por llamar a este tipo de asesinatos masivos. Tenemos las persecuciones en México del primer tercio del siglo pasado, del siglo XX,
la persecución en España, que no es y no está circunscrita a los años 36-39 durante la guerra, sino que, como veremos, tiene sus antecedentes en un pasado inmediato, próximo, pero también en un pasado un poco más lejano. Yo, sin embargo, quiero, precisamente hablando de esa actualidad, que miremos a esos cristianos que nos dan una lección de cómo vivir la fe. Cristianos que están en condiciones de tal penuria que a lo mejor tienen que caminar 3 o 4 horas para asistir a la misa dominical, mientras nosotros con coche y a 3 minutos, los nuestros, los del occidente, no acuden. Cristianos que saben, como ocurre en China o en Corea o en Arabia Saudí, que si les cogen, los atrapan rezando o asistiendo a la Santa Misa, pueden sufrir cárcel durante muchos años o incluso la muerte. Cristianos que, aun sabiendo las consecuencias de su fe, no renuncian a ella. Cuando en el fin del año pasado, en las Navidades y en el propio 31 de diciembre, morían en Nigeria quemados de la forma más cruel, un centenar entre las dos fechas, Navidad y fin de año, de cristianos, nosotros tendríamos que avergonzarnos de llevar una vida de tan poco testimonio como la que normalmente desarrollamos en la vivencia de nuestra fe. Si uno entra en las páginas de Internet referidos a temas religiosos católicos, puede ciertamente encontrar no solo lo que yo estoy diciendo, sino lo que sucede en Pakistán, en la India, donde continuamente son incendiados los templos, donde secuestran a las niñas pequeñas católicas y las obligan a casarse con musulmanes, las torturan, donde el simple hecho de confesarte cristiano te puede llevar a la pérdida del trabajo y de todo beneficio social, donde, como ocurre en Egipto, los coptos están teniendo que huir como antes los caldeos cristianos católicos en Irak. De 1,5 millones se han quedado en 500,000, el restante han huido al occidente cristiano. Todo ello, vuelvo a repetir, nos tiene que hacer ser no solo más solidarios, sino buscar en nuestra existencia, imitar en lo que podamos a estas personas. Y ustedes dirán, ¿por qué imitarlos si a nosotros no nos persiguen? ¿Y quién ha dicho que no? Hay mucho tipo de persecución. Y cuando se está atenazando la libertad religiosa en el occidente, en Europa y Estados Unidos, nosotros tenemos que meditar y reflexionar qué actitud vamos a adoptar ante una persecución que puede llevar a palabras mayores. Y aquí hago referencia a lo que antes dije. Por ejemplo, la persecución que hubo en España en el siglo pasado no es algo improvisado, sino es una mentalidad que se va generando en el pueblo, auspiciada por aquellos que, teniendo los poderes económicos, sociales, políticos y de difusión, introducen en el pueblo un rencor y un odio hacia una iglesia que no les ha hecho mal. Si nos remontamos al siglo XIX en España, muchos desconocen que fueron asesinados más de 400 religiosos y que lo fueron con las acusaciones más inverosímiles que se nos pueda ocurrir.
Por ejemplo, que cuando se producen las grandes infecciones de cólera en Madrid, pues simplemente señalar a los curas y a las monjas, a los frailes, como que habían envenenado las aguas. Y así los políticos se quitaban el problema del medio. Y entraron en los conventos, en los monasterios, y torturaron, amputaron brazos a todos los religiosos, a muchos de ellos que estaban sirviendo a los pobres, a los enfermos, rodaron cabezas. Eso en España en el siglo XIX. Y así fue esa línea, ese hilo conductor, poco a poco, aumentando mártires, persecuciones a través de la legislación, suspensiones y expulsiones de órdenes religiosas de España, como los jesuitas, en más de una ocasión, cerrar todos los conventos que primero no tuvieran 12 frailes, luego que no tuvieran 24, quitar todas las propiedades a las órdenes religiosas, con la desamortización de Mendizábal, y así todo ese hilo conductor nos lleva, lógicamente, a la gran persecución, con 7.000 consagrados asesinados y decenas de miles de cristianos por llevar un rosario, por rezar o por ir a misa. ¿Dónde se fomentó este odio? Ya digo que no es improvisado. No podemos decir que es cosa que surge en un día. Pues precisamente en el Occidente, todo aquel proceso que terminó en esto que estamos comentando, en ese hecho histórico, está de nuevo reproduciéndose. Hay líderes políticos que solo tienen el aplauso cuando hablan de la Iglesia, en contra de la Iglesia. En Estados Unidos se quiere reducir la libertad de la Iglesia y la conciencia de los católicos y de los cristianos en general y de otras religiones, cuando, por ejemplo, se oponen al aborto, obligando a los centros donde ellos trabajan, donde ellos son empresarios, a que se fomente lo que su conciencia cristiana rechaza. Este atentado a la conciencia es simplemente un acto coercitivo contra la libertad religiosa que va propiciando esa mentalidad, haciendo antipáticos a los católicos que no quieren renunciar a su fe. Y el hecho de que continuamente haya obras de teatro, blasfemas, exposiciones, con la anuencia de cualquier gobernante, de cualquier tendencia ideológica, porque ahí sí hay libertad de expresión, también va generando esta mentalidad. El hecho de que ahora estemos en una crisis y de que Cáritas, por ejemplo, sea la anunciadora denunciando todo lo que está aconteciendo en familias que no llegan a final de mes, 25% de la población que no tiene un solo sueldo en la casa, personas que viven sin techo, en medio del frío, de las inclemencias del tiempo. Ustedes figúrense que poco a poco continúa ese proceso que hablamos del siglo XIX y del siglo XX y empiezan a decir, la Iglesia tiene mucho, venga, la solución está en quitarle todo y en matar a los... La gente es capaz de todo cuando están en momentos difíciles y son manipulados. Por eso el cristiano, aunque esté adormecido, acomodado en el occidente en el que vivimos, no debe nunca de olvidar que hay legislaciones que fomentan la persecución de la Iglesia, que hay medios de comunicación que también lo hacen y que hay intereses de todo tipo en contra de aquellos que siguen con Cristo como estandarte, como Salvador para la humanidad. Y ustedes dirán, pero eso ocurrió antes, pero no puede... Ya estamos diciendo que sigue sucediendo en muchas partes del mundo. Se calcula una media de 105.000 cristianos asesinados al año por causa de fe.
países radicales musulmanes, países comunistas, y nosotros creyendo que no nos va a pasar nada de esto. Podíamos evitarlo, precisamente teniendo ese concepto de que estamos abiertos al martirio, pero al mismo tiempo de procurar evitarlo, si está en nuestras manos, haciendo que la Iglesia pueda mostrar su verdadero rostro al mundo occidental, un rostro no solo de servicio a los más pobres, a los enfermos, sino un rostro de caridad para con todos, de amor sobrenatural. Esto que intentan evitar con campañas difamatorias y calumniosas, los mismos que son herederos de los que crucificaron a Jesucristo, de los que durante 3 siglos persiguieron a la primera Iglesia, de los que en tiempos más recientes cometieron aquellos genocidios que hemos comentado, como el armenio, como el español, como el mexicano, y son herederos de todo un pensamiento, de toda una mentalidad que no podemos soslayar en nuestra vida. No se trata de ser alarmistas, se trata de ser consecuentes y que nos tomemos a Cristo en serio y que tomemos nuestra religiosidad en serio y que no podamos ni por un solo instante dejar de pensar en todos esos cristianos católicos como nosotros que mueren todos los días, algunas veces sin que ni siquiera nos enteremos. Bueno, la mayoría de las veces ni nos enteramos. Por ello, cristiano católico que me escucha, toma conciencia. El martirio es algo de nuestros días, es algo de todo tiempo. Toma conciencia para que hoy mismo empieces a pensar en aquellos que sufren tortura y muerte y reces por ellos. Y para que hoy mismo tú te sientas testigo, es decir, mártir, dispuesto a dar tu vida por aquello que es lo más importante, tu salvación en orden al seguimiento de Cristo. Jesucristo anunció a sus discípulos persecuciones y muerte. Incluso llegó a denominarlos como bienaventurados a aquellos que precisamente sufran por ser de la Iglesia. Es un tema, por tanto, de actualidad, porque cuando Jesucristo advirtió de este futuro, lo hizo a sabiendas de que este fenómeno nos acompañaría hasta el fin de los tiempos. No podemos reducir las persecuciones a aquellas históricas que llevaron a Hollywood a idear películas que todos conocemos como Quo Vadis o La túnica sagrada. Ciertamente, las persecuciones de los primeros tiempos son un preámbulo de persecuciones de todo tiempo. Pensemos que aquellas disculpas, su causa. En este sentido,
la historia de la salvación, la historia de la Iglesia, ha podido manifestar en todo tiempo algún día de persecución. Podríamos incluso afirmar que no hay día sin persecuciones en la historia